Yo inicié siendo bebé Gerber, inicié en sesiones de fotos desde muy bebé, prácticamente. Donde estás en una alfombra roja con Paris Hilton. ¿Cómo llegaste ahí? Prácticamente es estar como en el momento preciso y tengo un video a mis 17 años con Paris Hilton sentada al lado de mí, bailando súper padre, haciéndole así mi teléfono y luego en una fiesta con ella, ¿no? Yo creo que son como 3 factores que te permiten hacer relaciones públicas. El carácter, la inteligencia y creo que también me ha funcionado mucho la parte del ser modelo, ¿no? La parte física. Oye, nos encantó tu perfil, tu pasarela está padrísima, pero necesitamos que si quieres estar en nuestra agencia te hagas un cambio completo, ¿no? Cuando salgo al mundo con este nuevo cambio de look que era más underground, dejaban de interesarse en mi persona, ¿no? De tener 10 trabajos y una agenda de 7 de la mañana a 11 de la noche a tener un trabajo por mes. Siento que fue mucho para cuidar mis valores. No pienses que la belleza te puede llevar más que tu inteligencia si tú... Y mi mamá platica que yo le dije, no mamá, una modelo profesional nunca sonríe. ¿Tú ves a las modelos profesionales sonriendo en pasarela? No, ¿verdad? He visto que también has hecho un proyecto con Belinda. ¿Quieres contar un poquito? Y entonces me dice, ¿la quieres conocer? Y yo, ¿qué? Me dice, sí, sí, ¿la quieres conocer? Y yo, ay, sí, uno que esta niña está igualita a Adriana Lima. Adriana Lima, que a mí me encanta. Y luego, que tu ídolo te esté diciendo eso, yo en ese momento me quería desmayar de la felicidad, ¿no? Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Muy buenas tardes, felicidarios. Estoy muy contenta el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que vamos a compartir ese espacio con ustedes. Es Floralice Herrera y tiene un segundo apellido muy original. Ahorita ella te lo dice, pero lo que significa es reina de las reinas. Eso es algo que se refleja en ti cuando te veo, porque no solamente eres bella por fuera, sino que también te conozco como persona, eres muy linda. Y bueno, y Floralice es una emprendedora también excelente y estoy contenta de tenerte el día de hoy aquí. Qué linda, Katy, muchísimas gracias por la presentación tan bonita. Yo también te admiro mucho toda tu historia y cómo has trazado un posicionamiento increíble con toda tu marca, con todo tu nombre, todos tus emprendimientos. La verdad que son dignos de admirar como emprendedora. Siento que es una figura muy padre a la cual seguir y escuchar y muchas gracias. Y sí, es mi segundo nombre, justamente es Hatshepsut y es un nombre de la primera faraón egipcia, que significa reina de reinas, y creo que es un nombre que bastante bastante empodera, ¿no? Y, pues, muchas gracias. Hoy estamos aquí en Podcast Felicidad, donde estamos compartiendo historias que pueden inspirar, motivar. Y bueno, conozco varias historias tuyas que sé que van a poder, pues, escuchar con mucho gusto nuestros felicidarios. Em, ¿Quién es Floralis? Uy, es una pregunta súper fuerte porque creo que precisamente este año 2025, creo que ha sido mucho replantearse quién fui, quién soy y hacia dónde voy. Entonces, ahora, si yo te dijera quién es Floralis, yo podría decir que hace un año era una soñadora que al mismo tiempo hacía sus sueños posibles. Hoy yo creo que va mucho más enfocado a reencontrarse como tal. Yo me dedico a mi emprendimiento, que es Magnate, estoy enfrente de esta plataforma de moda sustentable y al mismo tiempo he sido modelo, me encanta ser modelo también, y creo que es esta forma de cómo volverse a redefinir o cómo volver a encontrarse también. Entonces, podría decir que algo camaleónica, ¿no? De alguna forma. Yo te conocí justo como en este mundo de, ¿no? De diseño de moda y de modelaje. En una pasarela pudimos coincidir y donde justo vi como esta
pues, esa chispa la que hay, donde no solamente es una persona que porta la prenda, sino que le pone vida, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la diferencia de una buena modelo que lo hace también con toda la pasión y también con el conocimiento. ¿Cuándo empezó tu mundo de modelaje? Ay, qué linda, Katy. Mi mundo del modelaje inicia desde muy, 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 muy chiquitita. Teníamos un chiste en la familia que era Bebé Gerber, ¿no? Prácticamente. Yo inicié siendo Bebé Gerber, inicié en sesiones de fotos desde muy bebé, prácticamente. Y a raíz de eso, pues el modelaje siempre ha estado en mi vida, ¿no? Ya un poco de más grande empecé a modelar para Palacio de Hierro hasta los 12 años, prácticamente como en toda su sección de niños y haciendo pasarelas y saliendo en la Gaceta y demás. Y siempre ha estado conmigo. En secundaria yo seguía siendo modelo en una agencia, pero en prepa también, y creo que ahí fue donde toma más, relevancia la parte del modelaje, y nunca lo he dejado de lado porque creo que es una carrera que te permite abrir muchas puertas, que te permite conocer a muchísima gente, pero sí siento que inicié desde muy chiquita. Creo que ser, bebé modelo es algo muy, pues, muy fuerte, ¿no? Porque donde tú no tomas tu decisión, ¿no? Pero todo el mundo te, pues, te admira, te adora. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste a los 5, a los 6 años, los que ya puedes recordar, cuando te decían: "Ay, es que fuiste modelo o eres modelo"? ¿Cómo se siente? Creo que, para mí siempre fue como un juego, y creo que también el carácter de mi mamá, que en ese momento me acompañaba a todos lados, hizo que yo no lo sintiera como un trabajo como tal, como yo he escuchado que también muchas personas que inician en el medio del entretenimiento o en el modelaje empiezan a tomar el enfoque, ¿no? Creo que para mí fue algo de descubrimiento, y también todo lo que yo amaba del modelar iba y lo transmitía a mis compañeras, a mis amigas, a mis primas, porque siempre me gustó como este esta esta industria en el tema de tomarte fotos, de cambiarte. Entonces, por ejemplo, yo iba a la escuela y le decía a mi mamá: "Mamá, por favor, déjame llevarme todos mis vestidos de princesas". Y cuando, bueno, mi abuelito me prestaba su cámara, y yo ponía a todas mis amigas a cambiarse en la hora de recreo de princesas encima del uniforme y a modelar, y les decía: "Ay, haz esta pose, o esto, o hay que caminar", y así, y les tomaba fotos, ya después les dábamos esas fotos. Entonces, creo que para mí siempre fue como asociarlo mucho a un juego, disfrutarlo bastante, y creo que también yo vivía el modelaje como disfrutar con amigas. Entonces, creo que aunque siempre he sentido que soy muy reservada con mi personalidad, no era de las niñas que estaba, 100% corriendo y como aunque sí era una Terrenator, pero no como de una forma ni berrinchuda ni nada, sino más bien como algo más de juego. Qué bonito, qué bonita experiencia. He visto en tus redes sociales, algunas fotos donde estás en una alfombra roja con Paris Hilton. ¿Cómo llegaste ahí? Uy, creo que prácticamente es estar como en el momento preciso, con las personas, precisas y que te apoyen y que vean que hay brillo en ti, porque yo en ese momento pertenecía a una agencia de modelos, en donde me dieron la oportunidad de yo también asistir a muchos eventos, cubriendo como sus redes sociales. Hace como 12 años, que esto ya tiene 12 años, no puedo creerlo. Prácticamente el Instagram apenas estaba tomando relevancia. Y aquí en México las agencias solamente eran agencias, pero gracias a esta interacción con las modelos o que empezamos a subir más contenido y a grabar más cosas, fue como que se hizo una familia. Entonces, yo en esa familia era la que iba y grababan los videos como, no a las modelos, o si yo me tocaba modelar como tipo blogger, por ejemplo. Y en uno de esos eventos en donde me envían para grabar contenido, era Paris Hilton, que había venido aquí a presentar su colección de Price Shoes, ¿no? En ese momento. Y se me hizo muy curioso porque entré como si fuera socialité, de alguna forma, no tanto como prensa, no tanto como modelo, sino más como, dentro del grupito de chicas que podían estar con ella. Y tengo un video a mis 17 años con Paris Hilton sentada al lado de mí, bailando súper padre, haciéndole así a mi teléfono, y luego en una fiesta con ella, ¿no? Y creo que algo que me ha ayudado mucho es que
A mí me gusta mucho experimentar, me gusta mucho, jugar, creo que es algo muy importante de la creatividad y que cuando tomas las cosas un poco más a juego, no a burla, pero sí como a juego, es cuando se pasan cosas mágicas, por así decirlo. Entonces, creo que mi carácter en ese momento también era muy inocente y gracias a eso fue como: "Ah, pues te invitamos a la fiesta, vente", y yo: "Ah, bueno, sí, sí voy". Y son las cosas que yo creo que son como 3 factores que te permiten hacer relaciones públicas, pues, muy grandes, que es el carácter, la inteligencia, y creo que también me ha funcionado mucho la parte del ser modelo, ¿no? La parte física. Y en relaciones públicas, si tuvieras que elegir el aprendizaje más grande, ¿cuál sería? Creo que el aprendizaje más grande cuando estás haciendo relaciones públicas es hacerlas genuinamente, ajá, no hacerlo pensando en que vas a obtener algo de esa persona y no hacerlo porque esta persona tiene un renombre o porque te va a llevar a algún lado, porque tú vas a tener una oportunidad, ¿no? Sino más bien es escuchando a las personas, diciéndoles: "Ay, qué padre que tú estás haciendo esto", a lo mejor presentando tu proyecto y ver si en algún momento se puede conjuntar, pero creo que más que nada es, que se sienta que genuinamente estás interesado en la persona y que así lo sea, ¿no? O sea, que sea un sentimiento real. Al regresar al mundo de modelaje, conozco un poquito que lo que has compartido y has tenido como un momento que de alguna manera te hizo como romper un poco con tu imagen, romper con la percepción. ¿Puedes compartir esta historia? Sí, es la primera vez que lo voy a decir, pero prácticamente yo venía de ser una niña modelo y que siempre tuvo, un perfil muy natural, muy beauty, como así se maneja en la industria del modelaje. Y al crecer, creo que muchas veces como modelo te comparas con qué es lo que está pasando con la industria allá afuera, o qué está pasando con mis compañeros modelos que los están haciendo despegar más. Y a pesar de que yo en ese momento estaba haciendo relaciones públicas de una agencia que me abrazaba y me quería, muchísimo como su modelo, que al mismo tiempo estaba siendo conductora de tele y que al mismo tiempo hacía campañas de modelaje, siempre llega como esta comparación, ¿no? De que, yo quiero incursionar en esto, yo quiero también ser de las primeras modelos que empiecen a tomar esta tendencia. Y a mí me pasó que creo que como modelo siempre le tienes que hacerle muy fiel a tu agencia y más a esta agencia que siempre te abraza de alguna forma o te da como tus primeras oportunidades, porque cuando yo hago el salto de una agencia que siempre me había abrazado, me había considerado, a otra agencia que iba creciendo, pero que yo veía que movía muy bien a sus modelos a otro nicho, decido hacer un casting con ellos. Y en ese casting, cuando me hablan, me dice: "Oye, nos encantó tu perfil, tu pasarela está padrísima, pero necesitamos que si quieres estar en nuestra agencia te hagas un cambio completo", ¿no? Y yo: "Bueno, okey, ¿qué tipo de cambio es el que me dice, no? A lo mejor solo unos rayos de color o un corte de cabello", algo así. Me dice: "No, te queremos con el cabello corto y te queremos, rubia, 100%". Y yo recuerdo que en ese momento lo medité con mi familia, lo escribí, yo soy mucho de escribir en diarios y en libretas y lo que siento, y por ahí tengo un escrito en donde yo ponía el poder de mi cabello, ¿no? Porque yo siento que independientemente si somos modelos o no, para la mujer es algo muy fuerte el cabello, ¿no? Es como un estandarte de feminidad, de seguridad, entonces para mí siempre ha sido eso, y de alguna forma, escribía que, pues, iba a cortar a mi cabello, que yo en ese momento lo había cuidado mucho como para que estuviera bonito, para todo, y que me iba a doler como cortarlo y dar un giro, pero que era importante porque era mi sueño ser modelo, ¿no? Entonces, decido cortarlo, decido hacerme todo este cambio de look, y justo cuando salgo al mundo con este nuevo cambio de look, que era más underground, me doy cuenta que toda la industria de la moda que yo conocía desde pequeña, que te dicen: "Guau, qué bonita", que: "Oye, tengo tal evento", algo así, no era solamente por Floralis y lo que llevaba adentro, ¿no? Sino era algo más superficial, que en ese momento, y aunque suene un cliché, yo no lo conocía, ¿no? Para mí siempre fue algo muy normal. Entonces, cuando me aventuro con este nuevo look y me doy cuenta que a lo mejor mi amigo fotógrafo que siempre me decía: "Flor, vamos a tomar fotos", y todo esto, ya no era solo porque era mi amigo, ¿no? Sino que era porque a él le beneficiaba tener fotos con una modelo bonita, ¿no? Por así decirlo. Y darme cuenta de ese
clic fue como ir caminando súper feliz y de repente encontrarme con una pared, ¿no? Y yo decir, órale, o sea, esa es la industria del modelaje, que la gente no me quería por quién soy, sino por mi físico. Y ese momento, fue muy fuerte para mí, porque yo ya no estaba en la agencia de modelos que me había acogido, estaba en otra agencia que a lo mejor yo sentía que no me tomaban tanto el interés como de donde venía, y al mismo tiempo me daba cuenta que muchas personas que para mí eran importantes en la industria del modelo, dejaban de interesarse en mi persona, ¿no? Dejaban de ponerme como la conductora estelar, dejaban de, llamarme para eventos como: "Amiga, vente, vamos a tener este evento", algo así. Y ahí fue donde decido replantearme mucho qué es la industria del modelaje para mí y qué tan importante es en mi vida. Si realmente quiero pertenecer a una industria demasiado superficial o si quiero hacer algo mucho más trascendental, ¿no? En ese momento llega pandemia, afortunadamente, porque en una decoloración me cambiaron el cabello completamente y yo tenía así como mechoncitos por todos lados, amarillos y demás. Y entonces yo ya estaba muy, muy deprimida, era como un cúmulo de todo. Llega pandemia y afortunadamente el encierro me hace como replantearme mucho más profundo cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis pasiones, hacia dónde quería empezarme a direccionar. Y es cuando descubro todo este mundo del emprendimiento y toda esta energía súper bonita de Magnata, ¿no? Y cómo nace y todo toda la acumulación de habilidades desde muy pequeña. Mi libro favorito, y siempre lo comento, Katy, es Maestría de Robert Greene, que es un libro súper bonito. Es un libro bastante ancho, pero te habla de tantas biografías de personas que marcaron un antes y un después en la historia, y ahí te dice: todas tus habilidades de niño, todo lo que tú jugabas de niño, es lo que realmente tienes que hacer de adulto. Y no se trata de solamente dirigirte a una cosa, sino mixear todas tus habilidades para tener un éxito, y en ese momento vas a tener tu propia maestría. Entonces, yo siempre digo que el éxito es cuando tú logras conjuntar todas tus habilidades en un solo proyecto, ¿no? Y creo que estando en pandemia, estando pensando, volviendo a reconectar con mi familia, volviendo a replantearme muchas cosas donde digo: "Guau, creo que Magnate es donde me quiero dirigir", y ahí es donde ya me vuelvo a hacer como el cambio de look, y nunca le agarré, digamos, como rencor o resentimiento a la industria del modelaje, porque a pesar de que pasé por eso, te puedo decir que al día de hoy muchas personas que en ese momento me dijeron como: "Bye, con permiso, ya no me funcionas tanto", siguen siendo mis amigos porque ya tú ya le das otro enfoque, ¿me explico? Y tú te das cuenta que a lo mejor ese es el mundo y que no es tanto de que las personas te hagan hacia ti, sino como qué tan importante también son las personas, ¿no? Y entonces, ya teniendo ese enfoque, te vas un poco más con cuidado, pero nunca pierdes la esencia de seguir conociendo a las personas, ¿no? Es muy interesante lo que ahora acabas de compartir. Quiero hacerte 2 preguntas, antes de, ¿no?, de seguir. Una, ¿cuál era la promesa de la agencia al hacerte cambio total de tu look? Wow, qué interesante. Creo que la promesa era más que mi perfil siempre había sido muy convencional como el de todas las modelos, que era algo que cualquier niña bonita, porque incluso esas fueron sus palabras, iba a tener, pero que si yo quería destacar y ser una super top model, debería tener una imagen mucho más, poco convencional, ¿no? O sea, si quería llegar a modelar en otros países o si quería hacer como más cosas, debería tener otra industria, o digo, otro enfoque para la industria. Y que la industria de la moda ya estaba cambiando, que no buscaban perfiles tan bonitos. Esa fue como la promesa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me hace totalmente sentido, creo que tiene muchísima razón, pero creo que ahí es donde ahora que crezco, lo que yo le diría a esa Flor Alicia en ese momento es como, perdón, o sea, eres una niña bonita, tienes sueños, modelas súper bonito, tienes pasión por esto, no lo dejes, ¿no? Es más, empoderar esa historia y seguir por ese camino. Si de pronto mi camino iba a ser modelar en otros países haciendo diferentes cosas, qué padre. Y si no, yo me estaba eligiendo a mí, ¿no? En ese momento creo que fue como hacerle caso a los expertos y que esos expertos yo creo que cuando me vieron con el cabello blanco dijeron, ¿qué hicimos, no? O sea, ¿qué hicimos? ¿Por qué la cambiamos? Claro, porque yo me acuerdo mucho de su expresión y fue como de que,
chin, pero ya no se podía hacer nada. Y era como, ay, no, sí, nos encantas totalmente. Y de tener 10 trabajos y una agenda de 7 de la mañana a 11 de la noche, fue a tener un trabajo por mes, ¿no? Entonces, sí, ya ahí te das cuenta que fue un error, pero en ese momento yo pensaba que había sido mi error, porque ya no encajaba como las demás modelos, pero no era eso, era que solamente ya no era mi nicho. ¿Mm? Yo conozco muchas modelos y conozco modelos con ese perfil, con cabello rubio, corto, con ojos claros, y ellas se mueven como pez en el agua. O sea, yo creo que es como justo, o no, que, ¿no? Como tú ves la combinación entre cómo te sientes y cómo te ves, que debe de estar enlazado, porque no es realmente el físico, ¿no? O sea, Sí. es la sensación también cómo te sientes. ¿Crees que sí tiene que ver con cómo te sientes, no solamente cómo te ves? Sí, totalmente. Y aquí viene una frase de una amiga que quiero muchísimo, que ya tuvo una agencia de modelos, que es: "La belleza es una actitud". Y creo que esa frase totalmente es la razón de toda belleza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento, como adolescente, que desconocía muchísimo realmente cómo era la industria, a pesar de que había vivido siempre en ella, no lo veía de esa forma. Entonces, para mí, los cambios de look han sido muy difíciles hasta ahora, ajá. Entonces, creo que totalmente la belleza, Katy, como tú lo mencionas, tiene que ver con tu actitud. Y si tú no te sientes segura de ti, no reflejas eso, ¿no? Hasta la fecha yo puedo decir que, siempre te estás reinventando, no hay como un manual donde diga: "Ya cumpliste todos estos pasos, entonces ya te sientes súper bien y estás en tu máximo de belleza", ¿no? Siento que ha sido más bien algo en el que hasta el día de hoy puedo decir: "Chin, ahora me siento insegura por esto", pero ya no tomarlo como me afectaría como antes, sino decir: "Bueno, sí me siento un poco insegura físicamente en esto, pero qué bien me la estoy pasando comiendo sushi, increíblemente", ¿sabes? Y entonces creo que ahí es cuando realmente, toda tu belleza se realza más. Hay una frase, no recuerdo de quién es, yo soy mucho de frases, como ya se dan cuenta, que es, creo que es algo más como de Dios, que es que el corazón contento hermosea el rostro, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que muchas veces se trata de la felicidad dentro de ti y que puedes compartir con tus seres queridos, con tu familia, con tus compañeros y demás, que propiamente algo físico, ¿no? Y esto aprenderlo, lo estoy diciendo y se escucha muy fácil, pero aprenderlo ha sido error, y error, y error, y error, hasta ahora que de unos meses para acá siento que ya lo siento mucho más, tangible esta felicidad, ya no lo siento como si yo hubiera, leído un libro y hubiera dicho: "Ay, qué padre, la felicidad se trata de esto, vamos a seguirlo", no, sino lo siento como algo ya mucho más profundo y no la punta del iceberg, y eso para mí es un gran logro. Guau, me encanta lo que estás compartiendo, tanto sentido tiene. Mm. ¿Crees que en algún momento, sentiste que la belleza, física podría ser una desventaja? Sí, también, muchísimo. Es que cuando se habla de belleza, hay muchas contrapartes, ¿no? Hay las partes, totalmente que la gente puede decir: "Ay, el privilegio de tener belleza", pero al mismo tiempo yo crecí en una familia con mucho amor, pero también con mucho ese sentido de que la belleza no te va a llevar a ningún lado. Ajá. Entonces, para mí, el ser bonita nunca lo vi algo importante, lo vi como, soy bonita, pero ¿y luego qué? Y de hecho, yo hasta ahora puedo decir que no me siento guapa, o no me siento como superlinda, y es algo que sí causa cierta inseguridad, pero siento que es más por este contexto en el que yo decía: "Bueno, estoy modelando, estoy siendo conductora, conozco a celebridades, ¿y pero eso qué? O sea, que no estoy ganando un premio en física cuántica, ¿ok? Entonces no valgo, no creo que sea algo que vaya a inspirar a más personas. Y ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta que estaba totalmente equivocada, porque la belleza, yo creo que de alguna forma y hablando un poco más de la frase que te decía de que un corazón contento, resalta la belleza, creo que sí tiene mucho que ver con un don, ¿no? Y el don prácticamente no tú sabes si lo llevas a una parte mucho más fría y mucho más,
solo como un molde o si lo llevas a algo mucho más profundo que pueda servir de inspiración, que pueda abrir puertas, que pueda notarse como si fuera magia de alguna forma. Me sorprende mucho que te han dicho justo de que la belleza no te va a llevar a ningún lado, porque, pues, incluso ellos eran los que te colocaron en ese mundo, ¿no? ¿Cómo te Pues, sentías como niña cuando te decían eso? yo creo que o sea, yo creo que, el tema por el cual lo dijeron, siento que fue mucho para cuidar mis valores, ¿no? Como decir, está entrando en una industria del modelaje en donde se sabe que si llega alguien que tenga los recursos, y le dice: "Oye, tú eres modelo, te voy a dar 1000 cosas si a cambio de tu belleza", por así decirlo, y yo decir: "Ay, bueno, sí, está bien", ¿no? Creo que fue más por esa sembrar como este miedo de alguna forma de tener más aspiraciones que vayan allá más allá de la belleza para lograr las cosas por mí misma, que porque de alguna forma me quisieran decir: "No vas a llegar a ningún lado", ¿no? Sino que estudia una carrera, no te sorprendas si en algún momento te quieren dar superregalos. O sea, que creo que es mucho el enfoque que también se vive dentro del modelaje, y que hay muchos modelos que lo viven de esa manera, pero creo que lo hicieron más por esta parte, que creo que no fue lo mejor ahora, ¿no? Porque siempre, bueno, se vivió con este miedo, pero creo que de alguna forma fue como no pienses que la belleza te puede llevar más que tu inteligencia si tú te das a respetar, si tú tienes una carrera, si tú esto, ¿no? Entonces, yo desde pequeña me gustaba modelar, jugaba con mis amigas a esto y todo, pero era, qué padre, pero ¿qué quieres ser de grande? Y yo, bueno, yo quiero ser periodista, que era mi sueño, ¿no? Y quiero ser maestra, no sé, muchas más cosas que no sé, fueran solamente la belleza. Por ejemplo, hay niñas que dicen, yo quiero ser Miss, ¿no? Y para mí era como, ¿Miss? Pero si eso es solamente súper banal. Y siento que eso es algo que ahora le tomo mucho respeto a todas las misses, ¿no? Porque no solamente es inspirar con una belleza física, sino también es mucha preparación mental, mucha preparación emocional, porque esa industria, si no tienes ese carácter o esa semblanza, puede que te conduzca a algo un poco más desagradable, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo así? Pues hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? Siento que sí en el mundo del modelaje, yo creo que porque mi mamá siempre estuvo conmigo hasta pandemia. Ahora, nos hemos separado un poco, pero siempre, siempre estuvo conmigo de alguna u otra forma. Creo que no, o sea, y siempre me cimentaron muy bien los valores, entonces, por esa razón creo que hemos ido por un buen camino. ¿Cuál ha sido historia la más incómoda en el mundo de la moda para ti? Mm, creo que la historia más incómoda del mundo para mí, como tal, no he vivido algo muy, muy desagradable, pero creo el que yo nunca he sentido que puedo decir no, o puedo poner mis propios límites, ¿no? Porque como modelo siempre te han dicho, oye, si el diseñador te pone este vestido, es este vestido, y que es muy válido, obviamente, pero si de pronto yo no me sentía cómo era como, pues te aguantas, ¿no? Y eso se lleva a la vida real, ¿no? A la vida de tu día a día, decir, bueno, pues no me siento tan cómoda, pero bueno, está bien. Y creo Okey. que al final ese tipo de pensamiento es el que tú tienes que aprender a manejar dentro de la industria de la moda. Saber que a veces puedes decir: "Okey, creo que esto no me encanta, pero lo respeto porque es el trabajo del diseñador y porque es también el trabajo que yo hago". Sí, es muy interesante porque justo, pues, muchas veces cuando estamos en, ¿no?, en esto del casting o del fitting y, ¿no?, y de repente ves como, pues sí, pues las modelos también prefieren el vestido más bonito, Sí. ¿no? Como que dice: "Ay, esta colección, pero es que este es el favorito". Y ahí es donde todos entendemos, no todos pueden cerrar la pasarela, ¿no? O no todos Sí. pueden elegir, o sea, como elegir su vestido, ¿no? O sea, sí, a veces pasa que el vestido elige a la modelo, eso sí, no hay duda, ¿no? Pero qué interesante que lo compartes desde el otro lado, ¿no? De cómo te sientes. ¿Cómo ha sido este vestido el más incómodo que no has querido poner, pero que lo tenías que aguantar? Y espero que no lo encuentren en televisión, pero,
fui a un concurso de diseñadores, yo era modelo, y me tocó un vestido que era completamente transparente, tipo Kanye West con su con su novia, y solamente tapaba esto con plumas, luego como que recorrió como una serpiente con plumas, y atrás Más desenfocada plumas. con plumas, más plumas, ajá. Yo tenía 17 años, 17 y medio, y casi, y me acuerdo que eran como la etapa de mi cumpleaños, 18 casi llegando a octubre, y ese fue el vestido que dije: "No, no, no", o sea, yo moría por decir: "No lo quiero usar, muchas gracias", porque aparte, no es lo mismo usarlo en una pasarela que lo van a ver 3 segundos, a saber que era un programa de televisión donde iban a criticar ese vestido, donde ese vestido justamente iba a quedar guardado en Internet, ¿no? O en la tele, lo iban a ver varias personas, y eso fue como que yo decía: "No, no, no, no", porque aparte en ese momento, pues, la inocencia, ¿no? También, juega mucho, mucho papel, pero por este rollo de decir: "No, tengo que ser súper profesional", y pues ni modos, te aguantas y lo luces y todo, fue como que dije: "Bueno, ya está bien", ¿no? Pero sí recuerdo que incluso yo veo ese video y mi carita está como, ¿sabes? Como muy, muy incómoda, sí. ¿Y tu mamá qué decía? Em, Como que ella siempre me ha dejado tener mis decisiones respecto a eso, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá platica que en una pasarela de Palacio de Hierro, cuando yo estaba chiquita, pues, las pasarelas de niñas son ir sonriendo, ir saludando, hacer poses y todo esto. Y yo recuerdo que en los ensayos yo iba así como Poker face, caminando nada más. Entonces, cuando es la hora de la comida, me iban a llevar a comer, mi mamá me dice: "Flor, pero tienes que sonreír más". Y mi mamá platica que yo le dije: "No, mamá, una modelo profesional nunca sonríe. ¿Tú ves a las modelos profesionales sonriendo en pasarela? No, ¿verdad?". Entonces, mi mamá dice que se le quedó muy marcado eso, y entonces como que cuando fui creciendo, mi mamá decía: "Bueno, ya sabe lo que hace en cuanto al modelaje", ¿no? Y recuerdo también una vez que fui a Michoacán a modelar, mi mamá me acompañó y, y yo estaba muy cansada de esos días. Había terminado Fashion Week, era, Día de Muertos, íbamos a modelar con un amigo allá en Michoacán, y yo le decía a mi mamá: "Es que ya me siento muy cansada". Y mi mamá me decía: "Bueno, si quieres, dile que no más, porque es algo más como de amistad", y nos iban a vestir de catrinas y todo. Y dije: "No, no, sí, tengo que ir 100%", ¿no? Entonces, creo que esos pequeños detalles no es como que mi mamá me dijera: "No, tienes que ir 100% y tienes que hacerlo", ¿no? Mi mamá era como: "Bueno, pues dile que no", pero yo siempre sí fui como muy profesional en esa parte. Muy bien. Oye, ¿y la mejor experiencia de todo esto que, no sé, que te ha inspirado, que te ha marcado? Como modelar con Caterina Olek, 100%. Qué No, lindo. fuiste la primera diseñadora que vestí vestidos de novia, y obviamente como mexicana de alguna forma, dices: "Voy a usar un vestido de novia, ¿qué tal si no me caso?", ¿no? Porque es como ese cliché, ¿no? De que nunca utilices un vestido de novia antes de casarte, pero es un cliché, obviamente, 100%. Y lo disfruté bastante. Creo que modelar vestidos de novia como mujer es como un sueño, ¿no? Prácticamente. Esa sí, una experiencia súper bonita. Recuerdo la sesión de fotos, súper lindo. Y creo que también, podría decir que cuando conocí a Adriana Lima, que es una supermodelo de Victoria's Secret que amo, em, yo creo que eso también ha sido algo muy, muy padre. He visto que también has hecho un proyecto con Belinda, ¿quieres contar un poquito? Sí, igual fue por esto de yo amo a Belinda, además ese fue un sueño, ya me emocioné recordarlo, porque en ese momento Belinda estaba presentando su colección para Estudio F, y, la agencia de la que pertenecía me dice: "Oye, Flor, ve al evento", y yo: "Ah, perfecto, súper bien". Entonces, yo ya en ese momento conocí a varias personas dentro de la industria del modelaje que estaban como el empresario que había pagado como a Belinda o algo así, pero él podía entrar a donde Belinda estuviera, por así decirlo. Entonces, yo recuerdo que estoy ahí, estoy como tomando historias, saludo a esta persona y él: "Hola, Flor, ¿cómo estás?". Y yo le digo, yo creo que mucho la emoción, decirle: "No inventes, yo estoy soñando, es que Belinda para mí es lo más, se me hace súper linda, súper guapa y ahorita estoy con su mamá, estoy con su equipo, ella vino a checar maquillaje, vino a checar todo, yo la tenía aquí al lado de mí", ¿no? Y entonces me dice: "¿La quieres conocer?".
Y yo, ¿qué? Me dice, sí, sí, ¿la quieres conocer? Y yo, sí, obvio. Me dice, bueno, ahorita que acabe su pasarela subimos. Y yo, ¿qué? Bueno, ¿no? Entonces, fue su pasarela, yo estuve ahí como solo subiendo historias, normal. Y de pronto ya, o sea, en ese momento yo estaba en la mesa de esta persona, acaba su pasarela, vamos hacia donde estaba Belinda y le abren, ¿no? Y Belinda ya estaba teniendo como unas 2 o 3 entrevistas, y recuerdo que cuando entré, y a lo mejor aquí va a ser un poco inventada, pero realmente o muy Marta y Gareda, pero eso fue lo que pasó. En ese momento yo hacía muchísimo ejercicio, estaba súper chiquita, tenía pómulos supermarcados, o sea, también la actitud como más de modelo. Y yo recuerdo que entro, obviamente, anuncian que está persona, yo como: "Ay, mira, Beli", y todo eso. Entonces ella me ve y me acuerdo que estaba como de nosotros aquí a la altura un poquito más, 1 metro y medio, y dice: "Ay, sí, uno que esta niña está igualita a Adriana Lima". Bueno, en ese momento, Adriana Lima, que a mí me encanta, como modelo, y luego que tu ídolo te esté diciendo eso, yo en ese momento me quería desmayar de la felicidad, ¿no? Entonces ya recuerdo que le pedimos una foto, estuvimos con ella, como 40 minutos platicando, nos dio botellitas de agua, o sea, con su mamá también. Y ya fue como, bueno, ya me voy, o sea, creo que eso ya se queda como más íntimamente, ¿no? Entonces ya dije: "No, muchísimas gracias por presentármela, qué padre". Y yo ese día me fui a dormir y realizada 100% en todos los aspectos, ¿no? Sí. Wow, qué bonito poder. ¿Qué tanto crees? ¿Qué podrías decir a las personas que tienen el día de hoy como fama, reconocimiento, ¿no? Y posicionamiento fuerte al respeto de trato a sus fans? Wow, yo creo que no hay un artista que sabes que va a llegar mucho más lejos que cuando reconocen el amor de su público, ¿no? Y saben que por ello se hicieron. Entonces, todos esos artistas que siempre hablan con su público y como que conectan de una forma linda y que siempre saben que de alguna forma el público es quien los mantiene en donde están. Creo que eso a mí se me hace lo mejor, y es cuando yo puedo decir, que son los verdaderos artistas, ¿no? Que tienen un alma que fue prácticamente elegida para destacar, para inspirar, para hacer soñar, para crear canciones superbonitas, y que van a llegar muy lejos y trazar un camino pues lindo, ¿no? Porque sabemos que también en nuestro modelaje puede haber, casos muy lamentables de drogadicción y más cosas, ¿no? Que creo que es cuando el ego supera a la persona, y ahí es cuando pierdes completamente el piso. Para las niñas que sueñan ser modelos, que quieren estar en ese mundo, ¿qué consejos les darías para poder llegar a ser modelos exitosas sin perder esos valores que son tan importantes para todos nosotros, ¿no? La dignidad y, pues sí, pues cuidarse a sí misma. Creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es hacerle caso a de alguna forma todo lo que te dicen en casa siempre, ¿no? Porque ellos de alguna forma ya tuvieron más años, ya tuvieron más experiencias, ya se equivocaron, y tal vez no en el nicho donde estás, porque a veces puedes decir: "No, ¿qué vas a ver si no está viviendo lo que yo?". Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta y dices: "Ah, por eso mi mamá me lo decía. Ah, extraño mucho que venga conmigo a los eventos", ¿no? Entonces, creo que siempre darle el valor a tu familia como debe, de ser. Siento que siempre va a mantener tu camino limpio en la historia del modelaje, ¿no? Y creo que también es el que busquen una buena agencia de modelos, una agencia en donde realmente crean en ti, en donde haya una persona, que en este caso se le llama booker, que pueda ver todo lo que tú puedes ofrecer a la industria y que te diga: "Vamos a trazar esta carrera de alguna forma", ¿no? Porque un booker, muchos no lo saben, pero es el manager del modelo, ¿no? Entonces, yo siempre, les recomiendo a los modelos que de alguna forma han estado conmigo, aprendiendo, por ejemplo, en Guadalajara y demás, que traten de siempre estar yendo a su agencia, ¿no? A visitar, a llevar un detallito, a su booker, "Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí ando", y siempre estar como en constante comunicación, o incluso decir como los proyectos: "Oye, yo tengo este proyecto, a mí me gustaría hacer esto, vamos a hacerlo con el apoyo de la agencia también", ¿no? Y creo que la industria de la moda ha cambiado muchísimo a como hace 5 años, ¿no? O hace 10 años, cuando apenas
les comento que yo a los eventos, ha cambiado mucho porque ahora ya las marcas ya no buscan tanto al modelo, ¿no? Buscan más a este influencer, por así decirlo. Entonces, si las niñas quieren empezar a modelar, pues que prácticamente, em, también vayan haciendo este enfoque de marca personal, que creo que es muy importante, y creo que Katy 100% lo tiene supermarcado, ¿no? Y definido. Ujú. Me encanta y además mencionaste ahorita Guadalajara. Quiero preguntarte de ese proyecto Magenta, ¿verdad? Magnata, sí. Magnata. De ese proyecto sustentable que has hecho un evento increíble, cerrando las calles y a ver, cuéntanos un poquito más, ¿cómo nació ese proyecto y cómo llegó a esa magnitud y qué es lo que sigue para ese proyecto? Claro que sí. Bueno, Magnata para mí ha sido mi maestría, prácticamente. Eh, yo creo que por todo mi contexto familiar, a mí se me inculcó mucho el tema del altruismo, de alguna forma, de ayudar a las personas sin esperar que, ¿no? Que en la industria se vuelve eso un poco difícil, ¿no? Pero ese es otro tema. Y creo que cuando nace Magnata es porque yo llevaba ya una carrera en el modelaje desde muy pequeña, trabajaba ya con muchos diseñadores un poco más posicionados como tú, Katy, y diseñadores como que estaban apenas saliendo de las escuelas, y yo notaba diferencias, ¿no? O sea, quién era el que estaba construyendo más una marca y quién no, o cómo, no sé si de pronto me tocaba desfilar en alguien por su examen de escuela, cómo esta persona después no terminaba haciendo una marca, ¿no? A pesar de que tenía mucho talento, algo así. Y eso me llevó a conjuntarlo con mi otra pasión de niña, que es desde muy chiquita yo tuve el acercamiento al campo. Me encantaba el campo, siempre crecí entre caballos, siempre que crecí, digamos, como yendo a hacer campamentos, a noche de bombones, acampando, y de alguna forma todo este amor a la tierra, por así decirlo, aunque suene muy romántico. Y esto hizo que cuando yo decido emprender, porque mi mamá me dice: "Bueno, ya estás en la prepa, pero, ¿qué carrera vas a estudiar?". A mí siempre me había gustado el periodismo, pero también siempre dije: "Bueno, periodismo, pero ¿hasta dónde puedo llegar? La comunicación y demás". Ahora ya cambió mucho, ahora ya es una carrera predilecta, pero en ese momento no era tanto. Yo decía: "Bueno, mejor me gustan los negocios", ¿no? Y entonces me acuerdo que mi mamá me apoyó para meterme a una incubadora de empresas. Esto fue un poquito antes de que fuera pandemia. Nos metimos a una incubadora que era en la Canaco, aquí, que es una institución de emprendimiento. Eh, yo me acuerdo que después de la prepa me iba a mis clases de emprendimiento, ¿no? Ahí en Reforma. Y a partir de eso, me doy cuenta que Magnata tiene la esencia de decir: "Okey, me gusta mucho la moda, pero la moda, de alguna forma, está destruyendo a lo que es el medio ambiente", que es mi otra pasión, que es lo que yo amaría por vivir en una cabaña alejada de todos, nada más con pasto verde alrededor y caballos, ¿no? Entonces, esto lo empiezo a investigar para lo de la escuela de emprendimiento en la incubadora, y de alguna manera, yo digo: "Ya no quiero estar en la moda porque, ¿cómo?", ¿no? O sea, está destruyendo la industria. En ese momento no había mucha información de moda sustentable. Había un documental que hablaba de cómo los textiles y la pigmentación se iba al mar y cómo eso contaminaba mucho, pero de ahí en fuera no había casi nada de información. Entonces, mi mamá me dice: "Oye, ¿por qué no, en mejor de decir ya no quiero la moda y todo eso, por qué no creas algo para ayudar a todo eso, no?". Entonces yo: "Ah, me hace mucho sentido", escuchen a sus papás. Y entonces fue cuando me pongo a investigar más, me doy cuenta que está esta tendencia que apenas iniciaba, que es el slow fashion. Ahora es un término que se escucha mucho, pero en ese momento era como, ¿qué es el slow fashion, no? Zara estaba totalmente en su punto, ¿no? Estaba creciendo demasiado. Y entonces yo digo: "Ah, me gusta el tema de los diseñadores", y decido crear una plataforma en donde se pueda apoyar a los diseñadores, como diseñadores, pero solamente como a los que van saliendo de las escuelas digamos, como de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el diseñador es un todólogo. Está haciendo lo de marketing, pero está creando, pero está cosiendo, pero está, haciendo su marca, pero todo, ¿no? Entonces, yo decía, creo que desde este punto, en donde también ya tengo buenas relaciones, donde en esto puedo apoyarlos. Y ya conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que, sin querer,
llegamos solamente al tema de moda sustentable. Y digo sin querer porque no era como que yo lo tuviera muy precisamente, moda sustentable es la tendencia, no, sino que eran el conjunto de mis 2 pasiones, cuidar el medio ambiente y apoyar a diseñadores, ¿no? Entonces, esto se transforma en tomar cursos de diseño, básicos porque para saber mandar hay que saber hacer, ¿no? Entonces, yo decía: "Bueno, voy a tomar esto y así si un diseñador tiene una duda, pues ya lo apoyo un poquito", ¿no? Cursos de emprendimiento, cursos de medio ambiente también, y todo eso fue como que de alguna forma se desemboca Magnata y empezamos a hacer toda esta onda de la creación digamos, de campañas o mini campañas para los diseñadores. Y ya, así es como Magnata fue creciendo, y eso fue muy reciente porque te digo, fue antes de pandemia, viene pandemia, ya es como meditarlo un poco más, sentirlo un poco más, salir al mercado a explorar cómo está esta industria. Se da la oportunidad de ir a Brasil representando a México con el emprendimiento, que eso fue como, ¿qué? ¡Qué increíble! Y todo ese año fue como vivir esa competencia y decir, o sea, esta idea que salió de la mente, de mi corazón, de mi alma, ¿está representando a México en Brasil? ¿Cómo? ¿No? Y gracias a esa oportunidad es cuando yo regreso a México y me doy cuenta que era algo que yo me quería, dedicar 100% toda mi vida. Y decido irme a vivir a Guadalajara, prácticamente aventurarme, emprendimiento y a decir qué tanto Floralis es resiliente con sus sueños, ¿no? Porque en casa de alguna u otra forma tienes comodidades, ¿no? Porque no tienes que preocuparte, porque de pronto ya te desviaste del enfoque, ¿no? Porque a veces ya te dicen: "Oye, ya tienes que ponerte a trabajar en algo 100%, ¿no? Y dices: "Ah, bueno, sí", ya te desvías un poquito. Entonces, creo que el irme un poco lejos de mi familia a hacer mi sueño fue cuando me doy cuenta que ahí es donde Floraliz sí se quería dedicar a eso, ¿no? Y el madurar el pensamiento, porque hasta ese momento yo estaba demasiado inocente, o sea, yo a lo mejor ya había vivido lo de la experiencia de la agencia de modelos y de alguna forma ya tenía consciente de que la industria no era tan amigable, pero de pronto ya había vivido esto que decía, bueno, a lo mejor no hay personas tan buenas, pero no lo interiorizaba, entonces yo no podía como decidir o yo no podía ver quién era alguien que sí tenía algo lindo y alguien que no, ¿no? Hasta que maduras te das cuenta de eso. Entonces, viviendo en Guadalajara, que hubo muchos retos allá estando solita, prácticamente me fui así porque mi familia no sabía que me iba a vivir allá, pensaban que iba por un proyecto, ¿no? Entonces, fue como, ¿cómo que te vas a vivir? O sea, ¿con permiso de quién, no? Y yo como, bueno, pues ni modo, ya estoy haciendo proyectos aquí y todo. Y fui a la Dirección del Medio Ambiente en Guadalajara, porque decía, claro, o sea, aquí es emprendimiento, es la capital también de la moda en México, Guadalajara, y aparte apoyan mucho el tema sustentable, ¿no? Entonces, voy a la Secretaría del Medio Ambiente y ahí les propongo hacer el proyecto de una pasarela de moda. Ajá. Y conozco a una chica increíble, que ella estaba, encargada de la gestión como de proyectos allí en el medio ambiente. Y recuerdo que cuando me empezó a platicar todo esto, me dice: "Sí, me parece súper bien. Hace un año se hizo una convocatoria parecida, pero le hicimos así", me enseñó unas fotos. Cuando me enseñó las fotos que había sido como en la calle, le digo: "Ah, okey, ¿en dónde puede ser ahora esta pasarela? A mí me encantaría que fuera esto". Le enseñé un poquito más cómo es más o menos mi enfoque, y ella me dice: "Ah, okey", así como, okey, qué raro, ¿no? Me dice: "Vente dentro de 2 días". Yo, cuando fui a esa reunión, prácticamente fue a los 3 días de haber llegado a Guadalajara sin conocer a nadie, ¿no? Ujú. Y entonces, le digo: "Okey, sí, está bien". Regreso después y ella me dice: "Oye, ya hablé con mi directora y me dice que sí podemos hacer esta pasarela en el Palacio en Cabildo, en Palacio Municipal de Guadalajara". Nada más. Entonces, sí, nada más. Entonces, fuimos a verlo y justamente era un palacio, ¿no? Un palacio municipal, había unas escaleras superbonitas, había como esta onda digamos, como ay, se me fue el nombre, pero como donde se reúnen ahí todos, que está lindo y así.
Y yo, bueno, sí está bien, sí, por aquí pueden bajar las modelos, pueden caminar, aquí están las fotos y todo, aquí se toma la prensa. Ya habíamos un poquito visualizado cómo iba a ser el proyecto. Salimos de Cabildo y enfrente de nosotros está la Catedral de Guadalajara icónica y está la Fuente de Guadalajara icónica. Y le digo a esta amiga, le digo, oye, ¿y si lo hacemos en la fuente? Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, ¿por qué no cerramos y vayamos aquí y que sea un evento para el público enfrente de la catedral y que todas las modelos den la vuelta por la fuente y entonces que salgan desde el palacio para que justamente ahí estén como las personas, la secretaría, todo esto y ya todo esto porque para la gente y así. Me dice: pues sí, no se me había ocurrido, sí, está bien. Y le digo: "Va, está súper". Y me dice: "Pero tengo que checar el permiso, porque, pues, eso es con permisos". Y le digo: "Sí, está bien". Y yo por dentro de que, por favor, yo siento que sí se haga, ¿no? Que sí le den ese permiso. Porque, ¿quién cierra una fuente tan emblemática como la Catedral de Guadalajara para hacer una pasarela, no? Entonces, me marca como a la semana y me dice: "Flor, sí nos dieron el permiso". Y yo: "¿Qué? No lo puedo creer, qué increíble", ¿no? Entonces, ya con eso, ahora sí, ya les avisé a mis diseñadores que tenían en la plataforma y les digo: "Oigan, se va a hacer esto, necesito que me envíen sus prendas aquí, a esta dirección en Guadalajara". Y ahí se empezó a trabajar todo, empezamos a tener juntas. Fue un evento demasiado bonito, fue un evento que obviamente, al ser un lugar tan emblemático, era para la comunidad, ¿no? O sea, estábamos diciéndoles a todos: "Hey, vengan al evento", hubo mariachi, hubo canapés, o sea, todo fue muy bonito. Un amigo que tomó unas historias me dice: "Flor, es que el atardecer estuvo tan bonito que parecía Milán", y creo que eso es lo bonito de México, que tiene spots tan interesantes, en donde si tenemos el apoyo del gobierno y la comunidad y la población también se suma, se pueden crear cosas increíbles, ¿no? Y se vale soñar. Ay, ya ya me apasioné ahorita. Pero fue un evento muy lindo y gracias a eso, el el querer que las cosas sucedan, que es algo que tenía muy marcado en ese momento, hizo que de pronto consiguiera modelos para esa pasarela y que de pronto, así con el reloj de en contratiempo, abriéramos una agencia ya que esa es otra historia que no quiero hablar mucho de ese tema, pero fue todo como empezar a hacer muchas cosas para que sucediera esa pasarela y a partir de eso creo que se abrieron muchas puertas. Mencionaste hace poquito antes del podcast que hablamos, que lo malo de todo eso de hacer tantas cosas con la pasión, con el amor, que lo haces de corazón y muchas veces, pues luego como que la gente se aprovecha, pero realmente no agradece. ¿Qué puedes compartir al respecto? Sí, creo que siento que una de mis frases favoritas otra vez es: "La mejor forma de ayudar a alguien la mejor forma de resolver tus problemas es ayudando a alguien más". Y eso lo tengo mucho desde pequeña, y cuando yo me doy cuenta que había muchos diseñadores que querían también hacer algo por el medio ambiente, y enfocamos más la plataforma a eso, y decimos: "Bueno, a lo mejor ellos están creando y están invirtiéndole un montón a su colección, y están haciendo esto, nosotros nos va a tocar hacer esta parte de relaciones públicas, de posesionar, de ayudar, de crear, espacios para que ellos puedan estar. Y solamente con esta visión, solamente ayudar, te das cuenta que al final, si tú a alguien que tiene el talento, pero que no siente genuinamente que te debe algo o que te está contratando algo, no es agradecido. Entonces, algo que nos pasó con la plataforma es que mientras íbamos creciendo y la plataforma iba teniendo reconocimiento y se iba aplaudiendo como la idea de negocio, e íbamos haciendo relaciones y demás, porque nosotros no creábamos ropa, o sea, nosotros no íbamos en ningún momento a vender nuestra ropa, no era totalmente todo eso que se está creando para todos los diseñadores. Creo que llega un momento en el que las menciones en historias no facturan, ¿no? Y lejos de que se vuelva un esquema de negocio, em, creo que algo que más que yo me di cuenta y fue algo que me afectó y que me hizo como prácticamente replantearme todo este modelo, fue que muchas veces, si tú ayudas a subir a alguien y y lo haces solamente por ayudarlo, cuando ya están aquí, te sueltan. Ajá, te dicen: "Gracias, bye, yo lo hice todo completamente". Entonces, eso a mí fue un golpe demasiado
bajo, podría decir, ¿no? Y de alguna forma como decir, ¿por qué no los puedo ayudar? Y por qué, si yo estoy apoyándolos y dando todo de mí, y hay días que no como, y hay días que no duermo, y hay días que me la paso, 100% haciendo un montón de cosas, ni siquiera haya una etiqueta, ¿no? O ni siquiera se diga: "Oye, Flor, gracias", ¿no? Entonces, creo que eso al final dices, bueno, hablándolo con muchas personas en ese momento me dijeron: "Es que no te vayas tanto por lo sentimental, vete más por esta onda en que si se están comportando de esta forma, ya cóbrales, y cóbrales lo que tu trabajo vale, ¿no? Y cobra lo que tiene que hacerse", que es algo que creo que también tú, Katy, lo dejas muy muy marcado con tus alumnas de cobrar lo que el trabajo que es, ¿no? Entonces yo dije: "Claro, eso creo que totalmente me hace sentido", pero de pronto yo decía: "Okey, está bien, hay que hacerlo de esta forma", pero te dabas cuenta que ese tipo o sea, te dabas cuenta qué tan importante es lo que es la imagen personal, ¿no? Porque hasta ese momento yo era alguien que solamente estaba ayudando, pero que no había construido una imagen personal como emprendedora, ¿no? A lo mejor como modelo sí, a lo mejor mucha gente me sigue conociendo como modelo, pero no saben qué hago como magnata o no saben que detrás de, a lo mejor, una relación pública que tuvo tal diseñadora con tal persona, o estaba Floralis, ¿no? O no saben que atrás de, la cimentación de una empresa en Guadalajara estaba Floralis desvelándose, no comiendo y haciendo 1000 cosas, ¿no? Entonces yo dije: "Okey, creo que la comunicación me está fallando bastante", porque es prácticamente trabajar gratis y al final, la sentirse utilizada de alguna manera. Wow, qué fuerte. Sí. Y qué triste que hay plataformas que también mueren justo porque iniciaron solamente con la pasión y que, ¿no? La gente solo se aprovecha y no, o sea, no aporta, ¿no? ¿Qué mensaje podrías dejar al mundo si pudieras, pues, decirlo, pues, a todos, para que todos te escuchen? ¿Qué les dirías? Yo creo que si Floralis pudiera dejar algo como mensaje, sería que sigan creyendo en ellos mismos. Y va a sonar la cosa más cliché del mundo, ¿no? Pero creo que eso es lo que hasta ahora me ha mantenido muchísimo de pie, porque yo creo en todo lo que soy de alguna forma, ¿no? Creo en todo lo que me he equivocado, creo en todo lo bueno que también he sido con muchas personas y creo también en todos mis sueños, todo lo que llevo dentro, o sea, todo lo que hay dentro de ustedes no es más que una creencia de ustedes mismos, ¿no? Es un conjunto entre la mente, el corazón y el alma, que creo que muchas personas, ni aunque vayas con el psicólogo, ni aunque lo escribas en 1000 diarios, ni aunque lo hables y lo hables y lo hables, la gente no lo va a entender excepto tú mismo, ¿no? Y tu visión y todo. Entonces, aunque suena muy cliché, creo que son palabras muy poderosas porque hasta ahora, 2025, que me estoy replanteando absolutamente todo, sé que no estoy terminando sueños y sé que esta pausa, entre comillas, momentánea, porque si yo te platico, Katy, que hago en mi día a día, a lo mejor no estoy haciendo mucho a como el año pasado, pero sé que no estoy quitando el dedo del renglón diciendo: "Ya no lo estoy haciendo, ya no lo voy a hacer", sino que este año me estoy preparando para hacer las cosas de una perspectiva diferente. Y es decir, sigo creyendo en mí, sigo, abrazando mis sueños y como que ahora sí los estoy incubando, pero de una forma mucho más madura. Creo que eso es lo importante. Me encanta el tiempo de preparación, siempre también es algo necesario encontrarte contigo para entender qué sigue. Si pudieras regresar al pasado y borrar una situación de todo lo que te ha pasado, lo que has vivido, ¿qué sería? Me da mucha risa porque te diría 2. Okey. La primera, no cambiarme el color del cabello, creer muchísimo en esta, imagen personal que tenía como modelo, porque me abrió muchas puertas. Y 2, aunque suene súper cliché, creo que no tener novios tan chiquita. Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento yo era la modelo, pero era la conductora, pero era de alguna forma inconscientemente popular en la prepa, y creo que eso al final me quitó mucha visión de lo que podía llegar a ser.
Entonces, niñas, a veces yo sé que crecimos con una idea súper romántica en encontrar el príncipe azul y demás, pero creo que también es muy importante que figuras que tenemos un micrófono, un espacio como el que Katy nos está dando, me está dando en este momento, podamos decirles que disfruten mucho más quiénes son cuando se están formando. Que los novios lleguen a los 25, por ejemplo, ¿no? A los 23, pero no antes de eso, porque van a perderse mucho de quiénes son su esencia. Y cuando pase el tiempo se van a dar cuenta que esa esencia inocente que tenían o que esa inocencia de amigos entre todos y demás, de alguna forma es el poder de la creación para sus sueños, ¿no? La inocencia, porque tú empiezas a crear sin malicia, sin miedo a que te vas a equivocar, sin miedo a que a lo mejor hay alguien que no le caes tan bien, o ya la chica pasó y vio bonito a tu novio y esto, o sea, te desenfocas completamente y creo que es más bien que disfruten la etapa de jugar lo más que puedan, ¿no? Wow, eres una joya aquí invitada en Qué este linda, espacio. sí. Muchas gracias. Ah. Última pregunta antes de cerrar. ¿Qué para ti es felicidad? Uy, para mí felicidad, y creo que va mucho de mi historia, es poder apoyar sí a alguien más, porque cuando apoyé a estos diseñadores, cuando apoyé a mis amigos, cuando jugué, cuando todo esto me hacía muy feliz y lo disfrutaba y me sentía plena y me sentía como, sí, se está logrando algo, es poder hacer que alguien tenga ese brillo también, ¿no? Eso. Wow. Pues felicidades, vamos a crear más espacios de esos bonitos inspiradores, motivadores, donde no solamente el que escucha, sino a quien puedes compartir y nosotros mismos aquí expandiendo el mensaje, entendiendo que hay tantas cosas que podemos hacer para el mundo, para que el mundo se vuelva más feliz. Así que comparte ese episodio con quien lo tiene que escuchar. Floralis, te agradezco mucho. Nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, Entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.